7:14, vamos con nuestra primera entrevista. Saludamos a Juan Zapata, presidente del COE Nacional, director del Servicio Integrado ECU 911. Ingeniero Zapata, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cuál es la primera evaluación que usted tiene de este segundo fin de semana de confinamiento extendido en 16 provincias? ¿La gente va entendiendo o todavía tenemos muchos problemas y van a causar más problemas sanitarios en el país? Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, un gusto saludarles a ustedes, a toda mi audiencia. Bueno, hay dos lecturas, Milton. Nosotros hemos estado monitoreando todo desde el estado de excepción, pero en este feriado 6.500 cámaras a nivel nacional del ECU 911, hemos estado monitoreando zonas urbanas, ejes viales, ejes costeros, de las playas, y hay una lectura clara, ¿no? Especialmente el fin de semana, la ciudadanía ha tomado con muchísima responsabilidad y mucha disciplina este toque extendido. Y por otro lado tenemos todavía la presencia de incivilidades, que eso es lógico, que es muy difícil que se bajen a cero. Lo importante es que disminuya, y sobre todo que las fiestas en domicilios ya sean, de acuerdo al nuevo procedimiento, obviamente dispersadas, y evitamos obviamente el riesgo que esto ocurra. Así que hemos registrado nosotros 688 aglomeraciones. El balance lo vamos a tener a las 9 de la mañana en la presentación del COE Nacional, y ya un comparativo con semana a semana, y también lo del feriado. 1.430 fiestas en domicilio. Lastimosamente Guayaquil prácticamente es un 25% de estas fiestas de este feriado. 4.315 libadores, 3.540 escándalos, 671 tuvimos emergencias por violencia intrafamiliar, y se atendieron 28.427 emergencias en todo el país. Quizás algo que nos ha llamado la atención es que más del 80% son seguridad ciudadana, ¿no? Es decir, y el 13% gestión sanitaria. Esos son los datos más o menos que hemos tenido hasta el día de ayer. Hoy estamos haciendo la evaluación de la madrugada, y a las 9 tendríamos, Milton, ya el comparativo con todas las instituciones, porque en el COE vamos a analizar no solamente el tema operativo, sino quizás ya empezar un poco el tema ya sanitario, ¿no? Ahora, el tema del feriado, como no había restricción sino hasta las 8 de la noche del viernes, y tampoco había una prohibición de circular por la red vial estatal, se registró gente que se movilizó en provincias que a lo mejor todavía esté por regresar el día de hoy, aprovechando que tienen hasta las 8 de la noche para movilizarse. Milton, nosotros, el feriado quizás es la fuerza mayor de haber tomado estas decisiones. Feriados medios como estos, porque hay feriados altos, por ejemplo, Carnaval, Semana Santa, el fin de año, son feriados altos que mueven hasta más de 1,5 millones de personas. Estos feriados medios mueven de acuerdo al dato que tenemos del Ministerio de Turismo, 585.000 personas por ejes viales, 115.000 personas 200.000 personas por terminales, y 115.000 personas en playas. Eso prácticamente se bajó a cero. El viernes tuvimos nosotros 12.772 personas que se movilizaron, que es un número sumamente bajo, ¿no? Si consideramos nosotros la relación con el periodo anterior, son 194.000 personas menos por terminales. Es decir, no hubo una cantidad como mucha gente pensaba que iban a salir, porque la gente obviamente está concienciada que hay que quedarse en casa, y obviamente teníamos también un toque de queda ya a las 8 de la noche extendido hasta el día lunes. Así que no tuvimos mayor número de personas. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de este feriado, y cuál era el objetivo que necesitábamos nosotros? Evitar esta gran movilización de personas, tanto por los peajes, por los ejes viales, por los terminales, y sobre todo la concentración de playas, que afortunadamente lo conseguimos, porque el movimiento fue mínimo en todo el territorio, no solo en las 16 provincias que están en estado de excepción, sino en las 24. Y eso obviamente tiene una repercusión en el tema sanitario, porque estamos evitando justamente el mayor riesgo, que son aglomeraciones e incivilidades mayores, ¿no? Ingeniero, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Pero hay que preguntar sobre esta posibilidad que ahora con el decreto se les dio esta opción de poder ingresar a la autoridad a los domicilios para dispersar y disuadir a las personas. ¿Eso fue necesario en estos dos últimos confinamientos de los dos últimos fines de semana? Mire, Verónica, el tener 1.430 fiestas de domicilio desde el día jueves en la noche hasta el día de ayer en la noche,
Es un número que sí, efectivamente, es menos de lo que se tenían antes, pero igual sigue siendo un número alto. O sea, la gente todavía no entiende y no asimila el estado que estamos viviendo. Por eso era fundamental el incorporar a la recomendación del presidente de la República que en el decreto se coloque el tema de la inviolabilidad a domicilio, que la Corte Constitucional nos sigue ratificando con un procedimiento que primero obviamente se llegue al diálogo, y así se ha estado haciendo. Si es que la policía necesita ingresar, lo hacen. Hasta ahora no tenemos nosotros un reporte de que haya existido violencia en romper puertas, en lo absoluto. No ha habido eso, porque también hay que ser respetuosos. Son personas que generan fiestas de manera irresponsable, pero tampoco son personas, digamos, violentas, ¿no? Así que hay que ir al diálogo y sobre todo hacerles entender que el Ecuador no debe estar festejando nada, porque estamos con más de 18.000 fallecidos y personas que todos los días están perdiendo la lucha con el coronavirus. Así que debemos estar en un minuto de oración, como lo están haciendo los familiares a los alrededores de los hospitales, y pidiendo, como lo hacen los médicos, una oxigenación en hospitales. Así que quizás es difícil entender, ¿no?, que hay estas dos realidades en el país, una de dolor, de tristeza, y otra de alegría y euforia, cuando, vuelvo a insistir, no sé qué estamos celebrando. Claro, después de 2 semanas, Capi, de este nuevo estado de excepción, se empieza a ver cierta oxigenación en el sistema sanitario. ¿Es así? ¿Empiezan a aparecer camas disponibles en los hospitales? ¿Empieza a bajar el número de atenciones en los centros de triaje, por ejemplo? Milton, aquí hay dos cosas importantes que hay que resaltar. ¿Por qué el mundo entero toma el confinamiento como una medida para paliar justamente el tema del coronavirus? Porque cuando existe una normalidad, las otras patologías, es decir, al haber normalidad, pues ya incrementan los accidentes de tránsito, la violencia civil, los heridos, los traumas. Entonces empiezan esas patologías a competir con el COVID. Entonces necesitamos nosotros también una respuesta hospitalaria. Para poner un ejemplo, mi querido Milton, usted recuerda, hace poquito tuvimos un accidente lamentable en Papayacta con 9 fallecidos, 16 heridos. Claro. Ahí la infraestructura utilizada, y así hay que hacerlo, porque para eso estamos, para salvar vidas, más de 10 ambulancias y también 8 UCIs, ¿no? Es decir, cuando hay accidente de tránsito también se requiere una respuesta. Y cuando no hay eso, cuando estamos ya sin movimiento, obviamente esa capacidad puede oxigenar también el tema UCI de COVID. Y ayer tenía, por ejemplo, siempre estoy yo conversando con los gerentes de los hospitales centinelas, pues son los que están en primera línea, y había una muy buena información en el Teodoro Maldonado de Guayaquil. Recuerde usted, Milton, que tenemos un hospital en la parte de afuera, un hospital móvil, que lo prestó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Eso estaba hace 15 días a reventar, no teníamos ya dónde recibir a la ciudadanía. En este fin de semana estuvo cero. Es decir, todas esas personas pasaron a observación, sí, ya pasaron a la parte interior del hospital, y estas carpas están con cero personas en las camas. Esas son buenas noticias, porque significa que esa oxigenación se está dando, y me decía ayer, las medidas ya estamos observándolo. Sin embargo, hay que ser claro, Milton, de viernes a lunes es un comportamiento adecuado, pero también el lunes no significa que todos debemos salir. Salgamos los que necesariamente debemos hacerlo. ¿Por qué se maneja este sistema mixto? Por nuestra economía, Milton. La economía del Ecuador no soportaría un confinamiento extendido, un confinamiento de 15, 28 días. Y si se dan estos oxígenos es para aquella persona que necesita salir, como el 60% de los ecuatorianos, que usted sabe, hay personas que inclusive viven con $2 o $3 diarios. Entonces quizás ellos es entendible que tengan que salir, pero hay personas que salen sin necesidad de hacerlo. Así que hay que seguirnos cuidando para que este balance que hagamos al final de este estado de excepción, que entiendo va a ser el último dentro de la pandemia, porque ya la Asamblea tramitará esta ley orgánica con la cual el nuevo presidente puede enfrentar la crisis, y quizás es una buena noticia también, pues esperemos que este último estado de excepción pues nos dé los resultados que queremos, ¿no?, que salvar vidas. Son las 7:24, estamos hablando con Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Ingeniero, ¿qué proyección se tiene para el próximo fin de semana de confinamiento, y si se podría esperar más confinamientos después del 20 de mayo? ¿Usted qué cree? A ver, mi querida Verónica, esperemos que no. Por eso mismo estamos nosotros asumiendo este reto, porque siempre una medida de estas es una medida dura. No existe la fórmula perfecta para satisfacer a todos. Usted sabe, una medida siempre es bien vista por un lado, es criticada por otra.
Así que son mensajes que nosotros las asumimos con mucha responsabilidad, porque tampoco era lo lógico, lo ético y lo profesional quizás esperar a 3 semanas o 2 semanas ya que la nueva administración quizás tome estas decisiones duras. No, esto es un tema de vidas y hay que tomarlas en el momento que hay que hacerlas. Pero solo las cifras, el comportamiento ciudadano lo dirá. Si es que la nueva administración obviamente se encuentra con cifras como las que nosotros teníamos, con un crecimiento del exceso de mortalidad en Quito que iba del 66 al 84, al 94, estamos la semana anterior al 105%, con un colapso en el sistema hospitalario público y privado, porque a veces la gente dice, ¿por qué no aumentaron las UCIs? Oiga, la red privada también está en esas condiciones, la red pública aumentó las UCIs, pero se aumenta hasta la capacidad operativa y económica que se la puede hacer. Con un tema de positividad, ustedes recuerdan que la OMS recomienda el menor igual al 5%, Ecuador tiene un promedio del 34% y algunas provincias del 43%, con variantes que están aumentando la velocidad de contagio que afecta a adultos jóvenes. Si es que la nueva administración se encuentra con esto, obviamente va a tener que tomar decisiones. O sea, las decisiones están justamente para salvar vidas y creo que todos estamos en esa línea. Dios quiera que este oxígeno que estamos buscando le dé al nuevo presidente Lasso, obviamente, el poder ejecutar sus acciones que ya los ha dicho públicamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el resto de provincias? Hemos visto que la constante es el tema de las concentraciones, de los libadores, pero también se ve que mucha gente no tiene conciencia del toque de queda. Por ejemplo, después de la hora de iniciar el toque de queda, se ve carga vehicular en diferentes ciudades, especialmente en Guayaquil, le sigue Quito. Es como que la gente no toma conciencia de que existe un toque de queda y de que no se puede circular. O no toma conciencia, o no le importa, o no sabe. Y yo creo que de todo un poco, Milton. Por eso esta ley yo le he puesto tanta fe. Porque claro, ahora hay que toparse con el 282, que es de 1 a 3 años, pero tampoco la idea es llenar cárceles, ¿no? En cambio, esta ley contempla multas fuertes y trabajo comunitario. Quizás aquellos ciudadanos que están en una fiesta gritando, inclusive vive el COVID, que eso nos ha indignado, ¿no? Hemos visto videos del animador de la fiesta gritando viva el COVID, o sea, es como decir viva la muerte, ¿no? Qué tema tan difícil de entender cuando nosotros estamos todos los días revisando cifras, estamos en una sala operativa viendo cómo se mueven ambulancias, viendo el dolor de la gente, hablando con los médicos. Es difícil entender. Entonces, qué bueno que ahí a estos ciudadanos se les lleve a hacer acción comunitaria en una emergencia de un hospital Sentinel, para que vean la otra realidad y a lo mejor ahí le dé vuelta o quizás le quite la gana de celebrar, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones, ¿qué nos toca hacer? Hacerles un poco de trabajo comunitario, hacerles entender, llamar a la reflexión. Yo le veía al secretario de Seguridad por poco poniéndoles las manos a gente que estaban en la calle celebrando yo no sé qué en horario de toque de queda. Entonces, cuesta. Este es lo difícil de entender cómo, por un lado, hay un respeto y por otro lado todavía existe esta incivilidad. Pero en términos generales, Milton, yo creo que la medida tenemos que agradecer al país. La gente ha tomado con mucha conciencia lo que pedíamos, que en los barrios las tiendas estén cerradas, se atienda solamente a domicilio. Se ha cumplido. El delivery ha sido, creo que, la parte o la herramienta fundamental para muchos negocios. En términos generales, yo estoy tranquilo, creo que nos va a dar buenos resultados, pero también a la vez pedirle a estas personas que han generado estas incivilidades que entiendan que este es un compromiso de todos los ecuatorianos, no solamente un sector, ¿no? Hablemos de la ley pandemia, que ha sido por algunos bloques legislativos cuestionada por, no sé, darle un poder supremo quizás al COE, al Comité de Operaciones Especiales. Dicen muchos que puede rayar en la inconstitucionalidad. ¿Están dispuestos a revisar junto a los bloques legislativos algunos puntos polémicos quizás de la ley? Milton, no se olvide que es un proyecto de ley y para eso se pasa al legislativo, para que ahí lo debatan, lo corrijan, lo mejoren, aumenten lo que haya que aumentar, pero es necesario tener una ley, porque ninguna ley hasta el momento preveía una pandemia ni la Constitución. Y no se puede estar acudiendo a cada momento a un estado excepcional, porque el estado excepcional es eso, ¿no? Una excepción. Por lo tanto, lo que haya que arreglar, que lo arreglen. Ahora, yo no entiendo cuál sería la institución que coordine las acciones a nivel nacional, porque el COE es un cuerpo colegiado que están todas las instituciones, más la AME, más el CONGOPE, más los cuerpos de bomberos, más las ONGs como la Cruz Roja, y cuando se genera
COEs ampliados se puede inclusive recibir a la sociedad civil. Así es que yo no veo cuál puede ser otra modalidad, pero si es que los legisladores tienen, pues bienvenido sea. Lo importante es que el país cuente con una ley, independientemente de quién tenga que estar al frente, ¿no? Porque es durísimo manejar una crisis en pandemia, mi querido Milton, y peor cuando usted no tiene una ley que lo permita ejecutar. Mire lo que está pasando mismo en las fiestas, ¿no? Usted ingresa a la fiesta y lo único que tiene que decirle, señores, salgan. O sea, con esa manera el ciudadano la otra semana vuelve a hacer la fiesta, porque sabe que no hay una multa, no hay una detención, no hay un trabajo comunitario, esta ley sí lo permite. Entonces yo creo que ahí se van a cortar estas irresponsabilidades que existen. Quien lo aplique es lo de menos, mi querido Milton. Sinceramente, créanme que quien lo aplique es lo de menos. Si es del COE nacional, si es de otra institución, pero yo no le veo otra articulación que el COE, que además está dentro del manual del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que es el rector de los riesgos en el país. Es el modelo de un COE provincial, es el modelo en territorio de un COE cantonal. Quizás yo tengo muchísima experiencia, usted conoce en el tema de gestión de riesgos, y creo que la articulación de los COE ha sido importante en las respuestas, porque lo importante es haber pasado la experiencia, porque a veces es bonito, dicen que después de la guerra todo el mundo son generales, ¿no? Sí. Es bonito a veces hablar, pero estar en el momento respondiendo a emergencias es otra cosa. Ahí se ve cómo debe haber la articulación entre las diferentes instituciones, y creo que los COEs, mi querido Milton y Verónica, hemos articulado el terremoto de Manabí, los terremotos en Quito, cosas tan graves como los incendios forestales, inundaciones, movimientos en masa, remolino de vientos, es decir, todo lo que ha estado expuesto el país, y ahora una pandemia. La única manera es articulando instituciones, no le veo otro. Pero vuelvo a repetir, lo importante es que el país lo tenga. Si algún legislador nos presenta una propuesta, bienvenida sea, y la apoyaremos, ¿no? Bueno, ingeniero, con este proyecto de ley, cuéntenos lo más destacado, qué es lo principal que usted podría destacar de este proyecto de ley que busca regular por fuera de los decretos de estado de excepción las medidas necesarias para enfrentar esta crisis sanitaria. Bueno, lo importante es que sobre norma ordinaria usted podría generar medidas restrictivas que nos permiten justamente el apoyo en los objetivos de pandemia, porque tenemos que tener claro que lo único que oxigena y evita contagios es la movilidad humana, y por eso se tiene que tener unas medidas de restricción, al igual que la reunión y asociación, que es lo que nos permite evitar, mire, por ejemplo, el fin de semana estaba previsto el tema de la CONAIE. Era previsible que eran 2.000 delegados a Cotopaxi. A través de este decreto se pudo evitar. Es decir, se limitan libertades. Esta ley lo permite hacer sin tener que ir a un estado de excepción. Lo segundo, que norman el tema de las multas, las sanciones, la forma de cobro y cómo se le invierte ese dinero dentro de la misma crisis sanitaria, y sobre todo se ejecuta lo que estamos hablando nosotros, el trabajo comunitario, que eso es fundamental. Y se evita pues que todos, obviamente, se tenga que aplicar cárcel, porque no tiene sentido pues aplicar cárcel cuando queremos evitar aglomeraciones. No vamos a generar una aglomeración en las cárceles del país. Yo le veo muy interesante el proyecto, pero vuelvo a repetir, es un proyecto, y si hay que mejorarlo, pues bienvenido sea, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa. Son las 7:33. Un último tema, ingeniero, antes de despedirnos, es el tema de las clases. ¿Qué pasa con los colegios privados, por ejemplo, que tienen que presentar sus planes para poder hacer el retorno presencial? Yo sé que esta nueva crisis del COVID-19 aplaza cualquier plan, pero ¿están los colegios, han presentado los colegios sus planes? Y hablo desde el tema de la vacunación de los docentes. Muchos dicen que con docentes vacunados, con profesores vacunados, se podría ya aumentar el regreso presencial de los estudiantes a clases. A ver, Milton, el plan piloto de retorno progresivo a clases dio buen resultado. Recordará usted que tuvimos 0 contagiados en estudiantes y 4 contagiados en maestros de 16.200 docentes. Es decir, de un universo bastante grande, y se aplicó el protocolo y no tuvimos mayores inconvenientes. Así es que, en ese sentido, créame que el protocolo funcionó bien. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado por las nuevas variantes, Milton, porque las nuevas variantes están atacando justamente a edades tempranas. Entonces, antes se tenía el concepto de vacunar a los profesores, obviamente porque se entendía que no era mucha agresividad en los jóvenes. Ahora no es así. Por lo tanto, habría que analizar, yo creo que eso ya le queda al nuevo gobierno, el retorno progresivo, porque nosotros terminamos el estado de excepción el 20,
y el 24 ingresaría la nueva administración. Sin embargo, yo estoy de acuerdo a que los protocolos que han funcionado en colegios que han funcionado muy bien, no solamente privados, sino también públicos, se retomen. Eso es fundamental. Creo que la afectación psicológica, educativa, cognitiva de los estudiantes, de los mismos maestros, es sumamente grave, y esperemos que después de esta oxigenación pues vuelvan paulatinamente con los protocolos que, insisto, agradecer a UNICEF, que nos apoyó muchísimo. Funcionaron y funcionaron muy bien. Bueno, hay colegios que incluso sirven como centros de vacunación, colegios privados. Yo no sé si todos están al día en sus planes que han presentado al COE, los planes de regreso. Más allá de que se ejecuten todavía o no, ¿están los colegios preocupados por hacerlo? ¿O hay colegios que no han hecho nada y que están ahí contentos y felices con hacer educación presencial, educación a distancia? No, Milton, hay muchos colegios preocupados de retomar las clases presenciales, de manera, obviamente, vuelvo a repetir, semipresencial. Ajá. No es que van todos, se cumplan foros, se cumplen protocolos. Yo he estado inspeccionando varios colegios y tienen todo para volver a empezar. Yo ojalá el 20, habrá que ir analizando también desde la tercera semana, ¿no? Hemos visto también que los gremios de la producción, pese a que a ellos no se les han generado las restricciones, sin embargo, obviamente al evitar la movilidad, pues existen pérdidas económicas. También están solicitando que se acorten los tiempos se acortarán y dependerá mucho de las cifras. Entonces habrá que ir analizando a partir de la tercera semana todos estos temas pendientes que nos preocupan mucho y seguirles llamando a la paciencia, digamos, y al entendimiento de lo que estamos viviendo. Es un tema muy crítico y lastimosamente estas medidas hay que tomarlas. Muchas veces la gente, Milton, analiza las medidas, pero no analiza por qué hay que tomarlas. Eso es importante que se entienda, el por qué hay que tomar medidas. Yo creo que el bien superior, que es la vida, justifica absolutamente todas las decisiones que se tengan que tomar en esa orientación. Que no podamos hacer una medida completa es justamente por la dinámica económica, y por eso hemos dado estos oxígenos, pero que no tienen que ser mal usados, ¿no? Hoy he visto gran cantidad de tráfico. A veces digo, no sé si la gente tenga la necesidad a las 6 de la mañana o a las 7 salir al 100% a las ciudades. Entonces habrá que ir analizando quizás después la diferenciación de horarios de ingresos, porque también hay que pensar hasta cuándo el teletrabajo puede ser una opción, hasta cuándo. Es decir, es una situación bastante crítica. Yo siempre he dicho, ¿no? Al nuevo gobierno le toca muy difícil, y esperemos apoyarle todos para que esta crisis salga lo más pronto posible. Bien, así es, 7:37. Gracias, ingeniero, por atendernos, y gracias por atendernos siempre que lo habíamos requerido, para que usted a través nuestro pueda informar a la ciudadanía. Esperamos haber durante todo este tiempo en algo aportado. Y no es una despedida, porque nadie sabe lo que va a pasar a partir del 24. Capaz que usted se queda, quién sabe, ¿no? Bueno, Milton, yo digo siempre, en crisis la comunicación es importante, y para eso estamos. La gente tiene que estar conociendo, y yo al contrario soy agradecido de ustedes, porque a través de los medios es el canal al cual nosotros podemos informar. Y bueno, yo creo que hemos estado ya 14 meses al frente de una crisis, más de 5 años enfrentando gestiones de riesgo en diferentes momentos, y bueno, toda la vida en un ritmo agitado. A veces el cuerpo creo que necesita ya un descanso. Sin embargo, hay que irse con la tranquilidad del deber cumplido. Muchísimas gracias, mi querido Milton, siempre a las órdenes. Verónica, un abrazo. Gracias. Un abrazo.